Hoy estamos emocionadísimas porque tenemos con nosotras a una chica que lo está petando en redes, que inspira a miles de jóvenes y que además está a punto de lanzar su propia marca de ropa. Qué alegría tenerte aquí con nosotras, a ella. Cuando una gitana hace algo diferente, hay todo tipo de opiniones diferentes. Pues esa precisamente también es otra de las facetas que hago de mi vida, y es que estoy rompiendo moldes en ese aspecto. O sea, obviamente hay muchas críticas de todo, pero yo tengo el apoyo de mi familia y entonces con eso ya para adelante. Tú que eres un referente para muchas chicas gitanas jóvenes, ¿qué significa para ti el empoderamiento de la mujer gitana? Pues el empoderamiento de la mujer gitana para mí es que principalmente nos centremos en el respeto hacia nosotras mismas. Entonces, partiendo de ahí, vayamos donde vayamos, hagamos lo que hagamos, vamos a ir con la conciencia tranquila. Entonces, a partir de ahí ya es abrirte puertas. Yo siempre digo que con respeto y educación podemos ir donde queramos y donde queramos, pero hay que centrarse en eso. ¿Y sientes presión por ser mujer gitana, por ser un referente para muchas jóvenes y darles voz? ¿Sientes Que si sientes presión por ser mujer gitana, por ser un referente para muchas jóvenes. Pues a ver, la cosa, mira, yo por ejemplo hay una cosa que me da mucho coraje cuando he trabajado en 50.000 sitios, pues en repartidora de Amazon, en un restaurante de lujo, en otro más, en un bar de sushi, un poco de todo, ¿no? Y a mí lo que me da coraje es que la gente cuando me conoce siempre suelen decirme parece gitana, o, ¿sabes? En algunas expresiones, quieras que no, al principio no te ubican porque dicen, esta no sé yo dónde es, porque también como me junto con gente de todos los lados, pues la gente dice, ¿esta de dónde ha salido? ¿De dónde es? Pero, bueno, no suena. Pero yo siempre digo, o sea, me da coraje de que cuando me conocen y dicen, parece gitana, y le digo, y me dicen, ay, no parece gitana. Digo, ¿pero por qué? Y dice, es que eres súper educada, eres súper... Y yo, pero no. Digo, si precisamente eso es el significado de un gitano. O sea, tú me dices, te centras en lo que la gente habla, válgame Dios, pues no acabas. Pero si tú te centras en lo que un verdadero gitano es respeto, es humildad, es educación, es el saber estar en un lugar, es el que lo poco que tengo, o sea, lo que tengo lo doy, pero es que aunque tengo poco, también. Pero la gente eso no lo entiende, la gente se enfoca en lo que ponen en la televisión, que solo ponen cosas malas. Entonces... ¿Y has tenido alguna barrera por ser mujer gitana? Sí, a ver, partiendo desde el instituto, que ya solo por eso me machacaron, pero pues eso, lo que estoy contenta a día de hoy es de que eso ha sido, o sea, yo no utilizo el prosperar, de decir, ay, pobrecita, es que como soy gitana me discrimina, no, yo eso lo quiero poner como una escalera que me haga conseguir todo lo que quiero a la hora de, oye, sí, lo soy y aún así voy a hacer todo lo que está en mis planes, si Dios quiere, poco a poco, para adelante. De todo lo que has hecho en tu camino, ¿qué es lo que más difícil te ha resultado? Todo lo que he hecho en mi camino. Pues a ver, primero fue el cambio de irme a otro país, que eso para mí fue una brutalidad porque, pues mira, la familia de mi mamá son todos súper trabajadores, pero son más rollo emprendedores, en plan, pues mi restaurante, me abro mi tal, tengo mis viñas, ¿sabes? O sea, en ese aspecto. Y la familia de mi papá son todos de estudiar a saco, de abogados, médicos, profesores, un poco más en ese aspecto. Entonces, mi mentalidad era más emprendedora. Y cuando yo me fui a Manchester, yo me di cuenta de eso, de que, por ejemplo, allí me prepararon, o sea, en el casoplón que vivíamos, yo tenía una habitación enorme, mi baño privado, o sea, mi habitación y el baño ya te descuidas y era más grande que la casita del pueblo, ¿vale? De nosotros.
Y aún así, o sea, y la mujer vestidos, joyas, de todo. Y yo no era feliz. O sea, yo estaba constantemente pensando en mi familia, en mi abuelica, en todo. Entonces, en el viaje que hicimos para ver a la familia, mi hermano y yo de ver a mi abuelica, que con 80 y pico años aún conducía, fuimos y yo la vi con el tacatá. Y yo ahí ya me morí. Porque dije, yo no voy a perder esto. Y ya fue lo que también me hizo el chip de yo no estoy a gusto allí, yo no quiero estar allí. Pues otra situación de la que de cierta manera me arrepiento porque digo, che, ya con todo lo que tenías ahí, desgraciadica, pues está bien que quieras ver a tu familia y estar con ellos, pero aprovecha también el momento allí. Allí me hice un cursillo de esteticien en los mesecillos que estuve, o sea que yo nunca paraba, pero aún así siempre se puede sacar más partido de cualquier situación. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos y saber darle más valor, porque luego pasa el tiempo y ya no se vuelve atrás. Yo estoy muy contenta, gracias a Dios, con todo lo que estoy consiguiendo, pero aún así he tenido muchas fallas, muchas. ¿Y de tu camino qué ha sido más bonito? Lo más bonito siempre es mi familia. Mi familia, porque es lo que decimos. Por mucho que hay cosillas que ellos dicen, hija mía, pero aún así son los que me apoyan y los que están ahí siempre, ¿sabes? O sea, amistades, pues unas se han quedado en el camino, otras nuevas están apareciendo, me la han liado de todas las maneras posibles, pero mi familia, por mucho que a lo mejor algo no les cuadre, pues en su momento me lo dicen patatín, patatín, patatán, pero a la hora de la verdad, pues ahí están. Y eso es lo que vale. ¿Tienes algún proyecto en mente o algo que te gustaría hacer? Con 50.000 proyectos en mente. Uno de ellos es el de contra el bullying, porque me parece muy importante que hoy en día le demos más hincapié a que estas cosas siguen pasando y es una barbaridad, sí. Que con los avances que hay todavía sigan existiendo. O sea, es lo que os he dicho antes también, que bullying va a haber siempre, un niño diciendo barbaridades va a haber siempre, pero la cosa es cómo se gestione, porque hay que mirar eso antes de que llegue a un extremo que no se pueda controlar. Entonces ese es uno de mis proyectos. Luego el tema de la moda, de la marca de ropa. Si Dios quiere nos vamos a recorrer toda España y parte del extranjero. Y qué más cositas. Y con vosotros me gustaría hacer cosillas para que sintáis que en mí podéis ver ese apoyo de prosperar, ¿sabes? De decir, hostia, me gustaría hacer esto, pero no sé cómo comenzar. Por la navella, no has echado la mano. ¿Dónde te ves en unos años? ¿Cuál es tu mayor sueño? Mi mayor sueño, pues mira, yo ahora, la gente siempre me dice una cosa que es una realidad, es el que mucho abarca, poco aprieta. Y es una realidad, no puedo estar haciendo 50.000 cosas porque al final acabo no haciendo ninguna. Entonces, yo ahora sí que tengo yo digo que tengo una mesa y la mesa necesita cuatro patas, ¿no? Pues una de ellas para mí es la música, otra es la moda, otra es... ¿Cuál era la otra? A ver, la música, la moda, la inmobiliaria, porque me estoy montando mi propia inmobiliaria, así que os quiero a todas a tope ahí a ver qué se vende, qué no se vende. Ya no me acuerdo cuál era, o sea, tenía muchas patas y ahora tenía 6 patas y dije, a la bella di 4, que ya está bien. Pues mira, ahora se me ha olvidado. Pero bueno, la cosa es que mi idea es, o sea, mi sueño sería enfocarme muchísimo en la música, porque a día de hoy yo estoy con el tema de la inmobiliaria, entonces estoy invirtiendo bastante en la música, entonces si Dios quiere mi idea sería pegar un palazo guapo de crear esa música que conecte con la gente, ¿sabes? O sea, yo empecé a hacer música hace 4 o 5 años en el COVID, empecé a escribir letrillas y entonces una de ellas era sobre el COVID y yo dije, le decía a unos amigos,
que alguien de vosotros cante esta canción, a cantarla en el estudio, tal. Me dijeron, hazla tú. Y dije yo, pero ¿qué estilo le meto a esto? Es que no sé. Me dijeron, hazla modo rap. Y yo, rap, sí, yo no he hecho rap en mi vida. Y entonces dije, bueno, voy a probar. Probé, me salió un vídeo de escándalo, o sea, un vídeo y la canción que yo digo, válgame Dios, sí, parece que llevo toda la vida haciendo esto. Y a partir de ahí, pues dije, ¿sabes qué? Digo, yo no soy cantante, yo soy intérprete. Voy a sacar una canción de cada estilo y ya veo en cuál me enfoco. Entonces, con la tontería y con la broma, llevo 20 canciones, una de cada estilo. No tiene nada que ver una con la otra. Una es reggaetón, una es rap, otra es trap, otra es dembow, otra es un hip hop. No tiene nada que ver. Y ahora sí que ya también es mi otro proyecto, que estoy enfocándome en sacar un estilo propio, que sea un poco eso, en que vean que oye, con mi esencia, mi manera, pues tiro para adelante, ¿no? No, o sea, siempre nos enfocamos un poquito en alguien, ¿no? Como en un referente, que eso me pasaba mucho también en la moda. Cuando hacíamos los desfiles, o sea, del certamen de belleza, hay que seguir protocolos y tal, y todas siempre tenían un referente a seguir, de ay, pues mi favorita es la Miss no sé qué, la mía es la Miss no sé cuántos, y yo pensaba, yo no tengo ninguna, o sea, a mí no he visto a una que yo diga, pues me gustaría así. Entonces cada chica se enfocaba en desfilar o transmitir lo que esa chica enseñaba. Entonces yo decía, yo no quiero imitar a nadie, pero de cierta manera una cosa es imitar y otra cosa es ver algo para nutrirte y pues saber enfocarte entonces en lo que quieres. Entonces hay que fijarse en diferentes aspectos o personas o lo que sea, para decir, pues no, eso no lo quiero, o sí, mira, voy a enfocarme un poquillo por ahí. Y eso. Que hagas una invitación a toda la gente que te va a ver, que nos está escuchando, para invitar a tu próximo evento. Vale, ¿a quién se lo digo? Vale, pues nada, soy Ana Villamalik, encantadísima de estar aquí en la Asociación de Mujeres Gitanas de Valencia. Y os invito tanto a que participéis en los proyectos que tengo, como a que me escribáis si necesitáis cualquier cosilla, cualquier duda que tengáis, apoyo personal a full de power. Y no olvidéis que este 29 de mayo estaremos en Castellón. Voy a sacar mi propia marca de ropa que la tengo por ahí escondidita, pero os enseño cositas pronto. Gracias. Yo no sé si vamos a volver a criticar a los hombres, yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que